¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la ciencia? Bueno, primero que todo, tenemos que definir qué es la masturbación. Y según la RAE, la Real Academia Española, la masturbación es la autoestimulación de los órganos genitales, esto para producir estimulación sexual y, por lo tanto, placer. También tenemos que decir como segundo aspecto que en la Biblia no hay un solo versículo explícito que diga no te masturbarás, es prohibido, que Dios lo condena, pero pues es que tampoco dice que no te vas a drogar, no vas a cometer pedofilia, no te satisfarás sexualmente golpeando a tu cónyuge, que es el sadomasoquismo, no lo dice, pero pues es que hay cantidad y multitud de principios y versículos que nos llevan a encontrar que sí y que no. Primero que todo, la masturbación abarca a hombres y mujeres, no por igual, en mayor proporción los hombres. Hoy día el porcentaje de mujeres se ha incrementado que utilizan esta práctica. Como mencioné anteriormente, la Biblia explícitamente no habla acerca de la masturbación, pero sí hay dos mandamientos muy claros y otros cuantos que contienen estos principios básicos que nos dan instrucción acerca de esta práctica. Uno de ellos lo encontramos en Mateo 5:28. Dice, todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Cuando dice adulterio y fornicación, no solamente es un asunto físico, sino también mental. Porque Dios dijo, cualquiera que en su mente codicie sexualmente a una mujer o a un hombre que no es su cónyuge, de alguna manera está ejerciendo adulterio o fornicación en su mente. Y delante de Dios eso cuenta como una transgresión de su ley. Jesús dijo, cuidado con tus pensamientos, porque es que el pecado comienza en la mente. No es solamente una cuestión que haces, sino una cuestión que piensas. Y cuando te masturbas, sí o sí hay pensamientos eróticos, inadecuados. Hay personas que dicen que se pueden masturbar mirando una lámpara, una pared, pero no es así, porque la masturbación va asociada con pensamientos. Así no estés mirando porno, que es el medio más utilizado para practicarla, pero tienes que obligatoriamente llevar tu mente a una escena sexual. En segundo lugar, la Biblia dice que todo aquello que nos domina y nos hace esclavos es pecado. Si hay algo que no podemos dominar, se vuelve en una compulsión y es pecado. Es transgresión de la ley de Dios porque no debemos ser esclavos de absolutamente nada ni nadie. Por amor debemos ser libres, que eso es lo que quiere Dios. Pero la masturbación es algo compulsivo y adictivo y está dominando la vida de muchas personas. Pero Dios lo prohíbe porque va ligada con pensamientos de lujuria y son esclavizantes. Ahora, cuando en la adolescencia se tiene un despertar sexual, pues especialmente los hombres, que descubren el placer de tocarse sus órganos genitales y se empiezan a masturbar. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que más del 90% de la población masculina se ha masturbado en algún momento de su vida. Pero la cuestión es que con el tiempo se madura, y madurar es tomar el dominio sobre ciertas áreas de tu vida. También implica dominar y madurar el deseo de masturbarse, es decir, pues no estamos condenando y juzgando y criticando porque pues, la población masculina en general mayormente se masturba, no, digamos que podríamos decir que es una práctica común. Por ejemplo, cuando tú eres niño quieres comer helado, quieres comer dulce, chocolatinas y en todo momento. Aunque después vas a tener un dolor de estómago terrible, ¿cierto? Cuando somos niños, que nos ha pasado. Pero cuando ya vamos creciendo, podemos tener todos los dulces sobre la mesa, todos los postres, pero como ya tenemos la madurez de carácter, vamos a decir no a ese deseo por algo que consideramos que hay algo mejor y superior, como es cuidar nuestra salud, como que el azúcar ya sabemos que es un veneno y no la vamos a tocar. Procuramos alejarnos de los dulces porque queremos tener una buena alimentación y eso mismo pasa con el deseo sexual. Entonces lo mismo ocurre con los adolescentes que tocan su cuerpo, pero cuando ya han tenido una madurez de carácter espiritual van a entender que la masturbación no es algo que necesitan. Que lo desean, sí, pero no lo necesitan.
Es cierto, con la comida necesitamos comer, pero no necesitamos azúcar, necesitamos dulces, no necesitamos chocolate, necesitamos alimentarnos pero sanamente. Es lo mismo con la masturbación, no es una necesidad, aunque cuando se practica constantemente y a temprana edad se convierte en una necesidad. Aunque muchos doctores, psicólogos, sociólogos, influencers hoy día defienden esta práctica, entonces hay que decir que sí afecta no solamente la salud física, sino también la emocional y espiritual. Es malsana por donde se lo analice esta práctica. Acaba con el ser humano en todos los aspectos. Y vamos a mencionar cuáles son las consecuencias de esta práctica. ¿Por qué te decimos que no? ¿Por qué la Biblia condena esta práctica? Primero, que es un vicio más fuerte, una adicción más fuerte que la drogadicción. Sobre todo porque como segundo aspecto está acompañada generalmente de la pornografía y sabemos que la pornografía también es sumamente adictiva, más que las drogas alucinógenas. La industria del porno lo sabe y por eso hacen tanta publicidad, tantos videos a estas dos actividades. Porque mientras el ser humano, mientras tú buscas el placer, ¿dónde y como no debe ser? Pues ellos simplemente se están llenando sus bolsillos. Como tercer aspecto, la satisfacción. El placer es personal, es para ti únicamente, pues lo que te convierte en una persona egocéntrica. Se centra solamente en tu placer, lo cual si estás casado, si estás casada, termina por destruir tu matrimonio. Y si estás soltero, pues te mantiene aislado de las demás personas porque prefieres estar solo mirando una pantalla y autocomplaciendo. Como cuarta medida, esta práctica te hace sentir culpable. Como quinta medida, te cambia el estado de ánimo. Aunque inicialmente te produce placer, también está dañando tu autoestima y te convierte en un amargado porque ese estado de culpabilidad daña tu salud emocional. Como sexto aspecto, el hombre especialmente se vuelve en un eyaculador precoz, lo cual, si está casado, pues daña esa relación con tu cónyuge. Como séptimo aspecto tenemos que daña la salud mental, porque como destruye la autoestima, muchos terminan por suicidarse o acompañar su triste existencia con alcohol o con drogas. Como octavo aspecto, como convierte a un ser humano en egoísta, lo aísla de la realidad. No le permite concentrarse en sus deberes, en su trabajo, en lo que está haciendo, en su estudio, sino que vive en un mundo irreal y por lo tanto elimina también la espiritualidad del ser. Como último aspecto, pierde la vitalidad física. Inician las jaquecas, los dolores, los malestares, etc. Pasa por el desgaste energético. Bueno, estas son las principales consecuencias, pero si conoces otras, pues escríbela allí en los comentarios. Ahora, ¿por qué esta práctica daña a nivel fisiológico y emocional? Vamos a discriminarlo un poquito mejor. Tenemos que entender primero que todo que masturbación no es lo mismo que orgasmo. El orgasmo tiene unos beneficios diferentes a la masturbación, aunque tú dirás, pues es que cuando una persona se masturba tiene un orgasmo, pero mira, la gente dice por eso que la masturbación tiene beneficios porque se produce el orgasmo, pero no es así. ¿Cómo es esto? Mira, cuando una persona tiene una relación sexual, un hombre con una mujer con un hombre, y hay un orgasmo, se origina una cascada de hormonas como respuesta sexual. Cuando se tiene un orgasmo se libera dopamina, que es la hormona del placer, pero que también es la hormona que nos ayuda a concentrarnos. También se produce la noradrenalina, que es la energía de sentirse bien, es la hormona de la memoria, y se libera también la testosterona, que es una hormona más sexual, que dan ganas de tener más sexualidad, más sexo con tu cónyuge. Y también se libera serotonina y oxitocina, que la serotonina es la que contrarresta el cortisol, que es la hormona del estrés, la inflamación y el dolor. Pero la oxitocina es la hormona del enamoramiento, del vínculo, de la conexión. Es la que hace que sintamos pertenencia. El orgasmo tiene estos beneficios, pero solamente cuando se produce en pareja. Ahora tú dirás, pero claro, si tú lo tienes con un tercero, con el amante, con el novio, etcétera, pues no se produce tanto la conexión y la satisfacción es tan intensa y tan profunda porque no hay un compromiso, no es total la satisfacción, en el sentido de que no estás seguro, estás pensando inconscientemente cuándo este hombre me va a cambiar por otra mujer o el hombre pensará cuándo me va a cambiar por otro hombre.
¿Cuándo va a pasar algo que rompa esta relación? Entonces pierde beneficios más que si estuvieras casado. Pero bueno, este es otro tema que vamos a tratar después. Ahora, ¿por qué el orgasmo en solitario es diferente al orgasmo en pareja? Es totalmente distinto, cambia radicalmente. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás con tu pareja hay dopamina, pero es una dopamina que tienes que negociar con la otra persona y por lo tanto se va a dosificar un poco. No tiene picos tan altos como cuando este orgasmo es producido en solitario. Esto también pasa con los juegos, con la comida, con la drogadicción. Pero si tienes un pico negociado, que está controlado, que está filtrado, pues no te va a producir esa adicción. Por eso en otros videos que te voy a dejar en la descripción, allí el link de estos videos, hablábamos y explicábamos por qué la pornografía produce adicción y las relaciones sexuales con tu esposo, con tu esposa, no, sino que estas relaciones sexuales tienen que ser pensadas, dedicadas, comprometidas. Es igual cuando comes, también recibes un pico de dopamina y si este pico no está controlado, por eso acaba en una adicción a la comida, el juego, el alcohol, etc. Ahora, esta necesidad hace que terminemos aislados y concentrados en esa experiencia cuando lo hacemos en solitario. Por eso, también en otro video, que te voy a dejar el link para que te remitas allí, hablamos acerca de que el sexo debe ser relacional, pero no es yo con yo, no es con una muñeca inflable, un muñeco, no, o con una pantalla, sino que es con alguien de carne y hueso, que piense, que toque, que hable, que escucha, que te diga no, que te diga sí, que te diga cómo. Por eso es tan importante este sexo relacional y así nos hizo Dios. Ahora, científicamente es cierto que con el orgasmo, así sea en solitario, pues te vas a calmar, vas a generar serotonina, dopamina, que pues se libera en el acto y te va a ayudar a dormir mejor, vas a estar más tranquilo. Por eso esa campaña de Échate una mano de la alcaldía de Medellín hace unos años te decía, si estás con ira o mal genio, échate una mano. Si estás triste o deprimido, échate una mano. Pero esto impide que tú aprendas a gestionar las emociones y el mal genio. Por el contrario, has encontrado como una pastillita que cuando más la utilices, más la vas a necesitar porque no está siendo dosificada. Terrible, no sé en qué cabeza cabe esto de promover esta situación para controlar la ira. No, se pueden generar, se pueden gestionar, controlar las emociones de una manera más inteligente. Ahora, mencionamos que la oxitocina es la hormona del apego, pero si la liberas solita, pues ¿a quién te vas a pegar? ¿A ti mismo? No, debes apegarte a tu cónyuge, a tu pareja, pero cada vez vas a querer más y más. Y tú dices, no, pero yo no le estoy haciendo daño a nadie, pero sí, si estás casado le estás haciendo daño a tu pareja. Cuando tu pareja te va a intentar estimular, pues no va a funcionar porque te has acostumbrado a tu propio ritmo, a tu propia fuerza, de tu propia mano, pues ya no te va a excitar cuando tú pareja te va a tocar, te va a acariciar, hasta te va a molestar, vas a eyacular precozmente. Cuando la masturbación suplanta la relación con otra persona, impide esa cercanía emocional y empiezan los problemas de todo tipo, no solamente en la cama. Y la posibilidad de separación, que va a ser altísima, pero arruina tu matrimonio, los hijos, la salud física, mental, emocional, espiritual, pues acaba con la vida de la persona. Por eso es tan importante el orgasmo en pareja, porque es dosificado. Tienes que batallar con la corteza de la otra persona. Tienes que negociar con palabras y estos picos de dopamina no van a ser tan altos. Como te menciono, la serotonina y dopamina se van a relacionar con la persona en la situación. Pero es que no solamente eso, acuérdate que se lleva a toda la vida cotidiana. Los perros, lavar los platos, tender la cama. Con toda la cotidianidad involucra estas hormonas, esta dopamina. Y hace que las experiencias sean más placenteras y que tu autoestima mejore. Ahora mencionamos que la oxitocina es la hormona del vínculo, pero en la masturbación, como te digo, ¿con quién te vinculas? Por eso es que después sientes una soledad, baja autoestima y no vas a ser capaz de relacionarte con otras personas, aunque en tu trabajo. Y así como no es lo mismo comer solo, es mejor en compañía, pasear solo es mejor en compañía, vivir solo es mejor en compañía, pues también es mejor tener una relación sexual con una persona, un orgasmo con otra persona. Ahora, vamos puntualmente a mencionar qué más dice la Biblia, aunque ya mencionamos 2 mandamientos, vamos a mirar qué otros versículos apoyan esto que estamos hablando.
Dios nos diseñó perfectos y quiere que nuestra sexualidad se desarrolle a plenitud. No es pecado disfrutar una relación sexual con el cónyuge, porque es que fue Dios quien creó ese placer también. En nuestro organismo, especialmente las mujeres, creó órganos, un órgano específico que es el clítoris, que solamente sirve para placer sexual. Entonces Dios nos creó pensando en ese placer, en esa satisfacción. El problema es que el ser humano lo ha corrompido a tal punto que en vez de unir para dar felicidad, ahora es la desgracia de muchos solteros y casados. La Biblia nos enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que Él habita en nosotros. Obviamente, por todo lo dicho anteriormente, es pecado masturbarse, ya que esta práctica acaba con la salud espiritual, lo que te va llevando lejos de Dios. Mateo 5:30 dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo el cuerpo. Claro, con la mano se roba, se destruye, se hacen muchos actos ilícitos, pero también se masturba. Por eso es necesario cortar, pero con esta práctica. No te vas a cortar la mano derecha, no, es cortar con esa práctica, con ese vicio o con cualquier otro, pero aquí hablamos específicamente de ese vicio. Levíticos 15:2 dice, cualquier hombre cuyo cuerpo tiene flujo seminal quedará impuro a causa de su flujo. Esta será su impureza en su flujo, será impureza ya que en su cuerpo está emitiendo un flujo o también cualquier cosa que obstruya ese flujo, dice allí Levítico. Aquí hablamos de las poluciones nocturnas que hay naturales y provocadas. Acá, por supuesto, habla de las naturales, porque cuando tú has estado mirando contenido sexual, obviamente, pues estás provocando estos sueños húmedos y no es lo que el Creador quiere. Por eso Gálatas 5:19 dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, fornicación, impureza y desenfreno. Y Levítico nos habla de la impureza de estas eyaculaciones, pero cuando son provocadas. Pero también 1 Corintios 6:18 dice, huid de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el fornicario está pecando contra su propio cuerpo. Y el versículo 19 dice, ¿o es que ustedes no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues huye la fornicación. El que fornica está pecando contra su propio cuerpo. Y Pablo dice, pues que huyamos. ¿Pero por qué? Porque cuando Cristo hablaba con la mujer samaritana, Él le dijo que llegaría la hora que todos lo hablaríamos en espíritu y en verdad. Y se refería a que Él iba a habitar con nosotros, en nuestro cuerpo. Entonces, cada vez que te masturbas, estás profanando el templo del Espíritu Santo. Por eso es que cuando se comete este hecho, pues la gente se siente asquerosa, repugnada, sucia, ¿sí? No solamente porque ya conocemos el sentido de la ley, y ese es el hecho de conocer lo que es el pecado. Por eso cuando se profana el cuerpo, viene el sentimiento de que estás violando algo que el Señor está prohibiendo. Lo mismo acontece pues con la fornicación y el adulterio, es exactamente lo mismo. Santiago 1:13-15 nos dice, nadie diga cuando sea tentado, es que yo soy tentado por parte de Dios, porque Dios no tienta absolutamente a nadie, sino que cada uno, dice el versículo 14, es tentado cuando arrastrado y seducido por su propia pasión, ¿cierto? Que esa pasión, después de haber sido concebida, da a luz el pecado, y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. Aquí nos habla acerca del camino criminal, por decirlo de alguna manera. Cuando tú eres tentado, eres atraído, pero por tu propia concupiscencia, porque tú has permitido que entren imágenes, sonidos seductores. Y este apetito desordenado de placeres desordenados, llega la tentación, pensamientos, después llega la decisión y después llega el hecho. Entonces, cuando tú piensas o maquinas, es el pensamiento de cuando eres tentado. Y si continúas y no cortas, pues da a luz el pecado, que da a luz la muerte. Triste y desafortunadamente. El pecado entró por el primer Adán, pero con el segundo Adán, que es Cristo, pues tenemos libertad de esta esclavitud. La Biblia siempre habla claro. Santiago 1:2 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Lo que nos tienta es el pecado original, como te digo. Jesús murió, vino, llevó todos esos pecados. Tú no tienes que decir, es imposible, yo no puedo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él ya soportó todas estas situaciones, todos esos pecados tuyos, míos, de todo el mundo. Él los llevó, llevémoselo a Él.
y liberémonos de algo que nos está haciendo daño, aunque el mundo diga lo que diga, es nocivo, es dañino. Es que todo lo que es pecado es porque es nocivo para nosotros, nuestra vida, nuestra espiritualidad, nuestras emociones, etc. Si estás pasando por esta situación, es hora de que hagas un pare en tu vida y dejes de realizar esta práctica. Así como nos decía Mateo, corta, no, es cortar con lo que estás haciendo. Eres suficientemente inteligente como para dominar esto. Pero la única manera de tener dominio sobre el deseo sexual es a través de la disciplina. ¿Sí? De la misma manera en que el deseo de comer un dulce sin control hasta que me hastíe, o quedarme en la cama o en el sofá todo el día viendo series, o dejarnos llevar por el orgullo, por la ira, por la gritería, etc. Pero son cosas que podemos controlar, que son a veces cosas instintivas. Llega un momento en que por la madurez de carácter y la madurez espiritual tenemos que tener conciencia y dominio, que aunque no me apetezca comer sano, pues yo voy a comer sano. Aunque no quiera tomar agua, pues lo hago. Aunque no quiera hacer ejercicio, pues lo hago. Eso es señal de madurez, decir no a lo que me hace daño y decir sí a lo que me va a beneficiar. Y es lo mismo con absolutamente todas las cosas que hay en la vida, hemos permitido que se introduzca en la vida. Así que si quieres masturbarte, ¿lo deseas? Pregúntate, ¿necesito? No, no lo necesitas. Así como no lo necesitas, tienes que evitar estos pensamientos de lujuria, porque es algo compulsivo y es pecado. Entonces tú dices no, simplemente, porque cuanto más te masturbas, más deseo vas a tener de hacerlo. Pero cuanto menos lo haces, pues te vas a contener y tu cuerpo lo va a pedir menos. Es una cuestión de regulación hormonal, también de disciplina personal. Decir, no lo voy a hacer y punto, esto no me va a ganar. Es importante hablar con los muchachos, con los jóvenes, con los adolescentes, porque tampoco es de generar culpabilidad, es pecado, lo has venido haciendo tanto tiempo, tantos años. No, es importante decirles, sí, lo has hecho, pero madura. Crece espiritualmente, somete tu cuerpo a una disciplina, darle herramientas para decirles, mira, la gracia de Cristo está sobre ti, no importa, lo hiciste, lo estás haciendo, corta con estas prácticas. Algunos consejitos. Primero, hay que reconocer el problema. Segundo, nunca debes estar solo o sola. Rodéate de buenos amigos. Mantén la mente ocupada en otra cosa. Por eso no debes consumir porno ni imágenes sensuales. No, elimina todo eso de tu pantalla, de tu computador, saca todo eso, resetea ese disco duro y empieza a introducir cosas que te van a hacer bien. Consume agua, el agua ayuda a oxigenar el cerebro. Consume más vegetales y hortalizas porque los alimentos estimulantes también ayudan a estas prácticas. Haz ejercicio. Con el ejercicio vas a eliminar mucha energía, además que te está haciendo mucho bien. Elimina todos los pensamientos. Si viene un pensamiento, invoca a Dios y piensa en otra cosa. Tú tienes la capacidad de controlar tus pensamientos. Los pensamientos no te pueden controlar. Si lo han estado haciendo, que seguramente lo han estado haciendo, pues ahora cambia. Tú dominas, no te dominan. Para eso tienes que fortalecer tu vida espiritual. Tienes que buscar algo que te permita crecer espiritual, emocional, intelectualmente y contentarte con ello. Concentrarte en estos temas diferentes. Romanos 8:12 dice, así que hermanos, somos deudores, pero no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si nosotros vivimos conforme a la carne, vamos a tener que morir a esas cosas. Pero si por el Espíritu hacemos morir las prácticas de la carne, vamos a vivir. Porque todos los que son guiados, dice el versículo 14 de Romanos 8, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no recibimos ese espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibimos el espíritu de adopción como hijos de Dios. ¿No te parece lindo este versículo? Podemos. Si antes eras, ahora ya no vas a ser. Ahora, los jóvenes y los niños, esto lo dice Conducción del Niño, el libro Conducción del Niño, dice jóvenes y niños de ambos sexos participan de la contaminación moral y practican el asqueroso vicio, porque es asqueroso, el asqueroso vicio solitario, destructor del cuerpo y del alma. Muchos de los que profesan ser cristianos están tan atontados por la misma práctica que sus sensibilidades morales no pueden despertar para comprender que es pecado. Y si persisten en ello, pues van a terminar de seguro por destruir completamente el cuerpo, la mente, el cerebro.
si el hombre más noble de la tierra, que fue formado a la imagen de Dios, pues se va a transformar en una bestia? Y a veces es ofensivo porque es que ni las bestias actúan así, pero se embrutecen y se corrompen. Así que cada uno debemos aprender a controlar todas las pasiones, a guiarnos por estos buenos principios, porque a menos que lo hagamos, pues vamos a ser indignos de ser llamados hijos de Dios. La corrupción moral ha hecho que más que cualquier otro mal para causar la degeneración de la raza humana como estamos. Esta práctica se ha extendido y ha provocado enfermedades de casi cualquier descripción. Aún los niñitos muy pequeños, infantes, nacidos con una irritabilidad natural de sus órganos sexuales, encuentran alivio momentáneo al manosear sus genitales, lo que solamente aumenta la irritación y los lleva a repetir este acto hasta que se establece como un hábito que aumenta con el mismo crecimiento de ellos. Terrible, eso pasa. Ha pasado, hay que decirlo, hay que decirlo. Bueno, espero que con este video pues te pueda ayudar a tener más claridad para ti y pues también que lo puedas compartir y evites que otras personas estén haciendo daño físico en su propia vida y en sus seres queridos. Recuerda que solamente está perdido el que deja de luchar, el que se rinde ante un problema. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Tengo que decirte que te suscribas, toque la campanita y que lo compartas para beneficio de las demás personas, para que entiendan qué quiere decirnos Dios, que esto nos ha dejado en su palabra. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto, que estés muy bien.